Ok, habíamos empezado con un par de formularios y bueno, primeramente habíamos construido la base de datos. Yo la tuve que reconstruir porque hoy sí estoy en el equipo asignado. Así que le coloqué el nombre de mi base. Es posible que se haya llamado base de datos o datos 1 o datos 3. El nombre no importa. Lo que importa es que dentro de esta base de datos tenemos una tabla en particular que se llama tabla usuarios, la cual yo ya le tengo asignado unos valores que creo que también se los asignamos en su momento. En este caso, aquí se ha colocado, por ejemplo, el ID de usuario, que se ha dejado de manera auto-incrementable, es decir, que nosotros no tendremos ninguna acción sobre este tipo de campo. Esto lo hará automáticamente SQL Server, o por lo menos la versión Express que yo estoy utilizando lo hará. También se compartieron algunos nombres que creo que sí compaginan un poco con lo que hablamos. Hay tres nombres de usuarios, hay tres usuarios propiamente dicho y hay tres contraseñas. De estas contraseñas o de estos tres usuarios que están disponibles en esta tabla, tenemos tres tipos de usuario. Usuario 1, 2 y 3. Entonces, digamos que esto es lo que se construyó en su momento. Posteriormente se empezó a la construcción, si no me estoy equivocando, del formulario de login. En este caso sería este, en el cual se le ha colgado a través del control Picture Box. Aquí se logra ver el nombre del control Picture Box en la barra de propiedades y se le agregó una imagen, que esto simplemente se hace a través de la opción Choose Image, perdón, esto dependiendo de la versión de su Visual Studio. Y en este usted puede elegir o importar la imagen que usted desee. Bueno, si usted tiene descargada, la elige, independientemente de la ubicación que se encuentre. Comento esto porque algunas imágenes pueden ser sumamente grandes, pequeñas o relativamente normales. Y con la propiedad que nos genera acá el Picture Box, podemos asimilarlo al tipo Streck Image, lo que significa que se va a autoajustar de acuerdo al tamaño que nosotros le demos al control Picture Box. Así que esa es una de las características. Estoy tratando de recordarme el aspecto que estuvimos viendo, así que ojo con esto. Y si consideran necesario tomar capturas de pantalla, háganlo para que ustedes vean qué es lo que hemos hecho o qué es lo que se tenía hecho hasta ese momento. Entonces, la propiedad Stretch Image lo que hace prácticamente es que la imagen se va a adecuar de acuerdo a la dimensión que nosotros le demos a nuestro Picture Box. Sin embargo, también podemos tener dentro del conjunto lo que sería el auto size. El único problema del auto size es que es el control que se adecua de acuerdo al tamaño de la imagen. Si la imagen es sumamente grande, entonces va a cubrir todo lo que es el formulario. Así que hago ese comentario para que ustedes, cuando vayan a insertar una imagen y encuentren solo imágenes sumamente grandes y no encuentren pequeñas, recuerden que las pueden hacer más pequeñas gracias a esta propiedad de Stretch Image. Luego agregamos dos controles, en este caso dos cuadros de texto, los cuales van a tener una acción posteriormente. Y agregamos dos botones. Por supuesto que a cada uno de ellos se les renombró de tal manera que sea fácil de identificar al momento de la codificación. Ahora, aparte de esto, no lo hicimos, pero podemos hacerlo en este momento. Podemos buscar la propiedad del formulario que se llama Start Position. En este caso, se ubicará por defecto en la ubicación última que se haya generado nuestro formulario. Aquí nosotros podemos dejarlo en Center Screen, de tal manera que esto se va a desplegar al centro de nuestra pantalla, de nuestro monitor, independientemente de la dimensión que sea este, pero sí va a mostrar esa característica. Así que eso no lo habíamos puesto, lo agregamos y vamos a activar la ventana de código con la tecla F7 y en su momento nosotros empezamos a desarrollar esta codificación, que por cierto, dependiendo, repito, del tipo de usuario, de lo que nosotros queremos hacer, que en este caso son como restricciones por niveles de usuario, a que pueda acceder a ciertas opciones.
Aquí, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es prácticamente consultar el usuario dependiendo de lo que hemos ingresado en los cuadros de texto. En este caso, el TXT usuario. Este método que nosotros vemos acá proviene de otro archivo, en este caso de una clase que ya está construida. Y por cierto, eso viene de esta declaración de objeto login, que proviene de una clase que se llama login. Una clase que nosotros personalizamos acá y que ustedes pueden ver que meramente es solamente código y tiene que ver con las transacciones de nuestra programación. Ahí es donde se van a realizar todos los procesos de consulta, modificaciones, ediciones, eliminaciones, si es que están programados de esa manera. Ahora, lo que hay que recalcar de esta característica es que nosotros vamos a hacer como una especie de un recorrido dentro de la tabla. Aunque no estamos trabajando a nivel de capas, pero tiene una similitud al trabajo por capas. Solamente que todo lo que tiene que ver con la capa de negocio, la capa de datos y la misma capa de presentación está englobado dentro o está encapsulado dentro de un proyecto. Lo que significaría que nosotros tendríamos, si en este caso lo quisiéramos hacer multicapas o capas, tendríamos que generar un proyecto de manera independiente, pero de la misma manera funciona sin ningún problema. Solamente que el nivel de seguridad pues no sería tanto como lo podría ser un proyecto a nivel de capas. También se hace una especie de recorrido y la idea es contabilizar cuántos registros nosotros tenemos de acuerdo a la consulta hecha. En este caso, cuántas coincidencias o qué coincidencias podemos encontrar si hemos escrito correctamente un nombre de usuario. En este caso, si nosotros hemos hecho la consulta, digamos un select, en donde lo que hacemos es buscar en todos los usuarios y en donde el ID del usuario o el nombre del usuario, o el usuario, perdón, es igual al txtusuario.text, o sea, no estoy englobando de esa manera para que me lo capten. Si no coincide nada, entonces aquí es donde nosotros hacemos esta consulta o esta condición. Esta condición lo que nos va a permitir a nosotros es valorar que si lo que hemos escrito acá y hemos hecho un conteo en aras de ver si realmente nosotros encontramos una coincidencia y al no hallarla, caeríamos en este mensaje. Si el número de registro, que en este caso sería nulo, es igual prácticamente a nulo, nos enviará un mensaje en el cual nos indicará que no se puede iniciar la sesión debido a que se ha escrito incorrectamente el usuario o la contraseña. Aunque en la realidad aquí solo estamos haciendo una consulta con respecto al nombre del usuario. Así que ojo con esta parte. Aunque más adelante también hacemos ese mismo tipo de trabajo para el password o la contraseña. En este caso, si encontramos una coincidencia, entonces hacemos también una especie de recorrido o una consulta a través del campo de la contraseña, en este caso representado por password. Y todos estos elementos nosotros los vamos a identificando como que fueran un array. Esto nos quiere indicar a nosotros que podemos verificar la existencia de la contraseña dentro de lo que tenemos registrado en nuestra tabla. Toda esta codificación lo que hace es pasar los valores obtenidos, llamémosle así, de nuestros textbox a nuestros campos o atributos que hemos definido en la clase de password, y esto también lo pasa directamente a lo que sería a nuestra tabla, en especial la que se llama usuarios. En este sentido, al encontrarse en este caso una coincidencia, lo que va a hacer prácticamente es que vamos a ejecutar el formulario de inicio. Cabe destacar que para que podamos ejecutar un formulario, y si ustedes en algún momento han escuchado .NET, pero del lado de Visual Basic lo hace un poco más simple. Solamente llama al formulario y le pone .show, paréntesis abierto y cerrado. Esa es la única diferencia. No necesita punto y coma. Pero en el caso de C# se lo hace un poco más extenso, y no es por complicar la vida, sino más bien lo hace de esta manera por también establecer sus propios métodos de seguridad. Aunque nosotros podemos llamar también con el mismo nombre al
objeto que, perdón, podemos llamar al objeto con el mismo nombre de la clase, que en este caso estaría representado por un formulario que se llama forInicio. Aquí, forInicio, repito, es el formulario o la clase y lo estaremos heredando todas sus características a lo que es el forInicio. Posteriormente, lo que hacemos acá es que forInicio se va a desplegar. O sea, el formulario donde ingresamos el usuario y la contraseña, en un momento van a ser ocultados por el nuevo formulario, que en este caso se llama formulario inicio. Pero para que no se vea que tenemos múltiples formularios visibles, porque esa es la situación, visibles, no eliminarlos, sino que ocultarlos, entonces aquí aparece el método thisHide. thisHide lo que hace es que el formulario actual, que en este caso sería el forLogin, se oculta. Se oculta de tal manera que le da más relevancia al formulario que está invocándose acá, forInicio. En el caso contrario de que no coincida el usuario ni la contraseña, entonces también se puede enviar un segundo mensaje en el que se le indica que no se puede iniciar sesión porque el usuario no existe o está mal escrito, o también la contraseña puede hacer que esté mal escrito. Entonces aquí este segundo mensaje, aunque está muy general, porque ya vimos anteriormente un mensaje de este mismo tipo, pero está enfocado más cuando el usuario es incorrecto. Pero en este otro caso en particular está más denotado cuando el usuario sí es correcto, pero el password no lo es. Entonces esta es la forma como decirle al usuario ingrese correctamente los datos. Y eso es lo que comúnmente se solicita que se ponga a los usuarios, que se les dé la indicación de que debe de volver a ingresar los datos o las credenciales. Y como estamos dentro de un try, o sea, tratando de atrapar posibles errores, esto nos ayuda también para asegurar más nuestra aplicación. En el caso de que todo lo anterior no responda por alguna razón, posiblemente alguna conexión, algún campo o inclusive podría decirse que la base de datos no esté disponible, puede darse la situación de que el usuario no se pueda registrar. O sea, que hay que verificar el usuario y la contraseña. Pero esto ya son otras circunstancias fuera del sistema como tal. Así que este tipo de mensaje, y más en esta área del catch, no es muy seguro que se dé. Es más probable que se dé los que estén dentro de los if, porque están haciendo las comparaciones con los usuarios y los passwords. Por último, tenemos un botón cancelar, que es este que tenemos acá, que por cierto, el cancelar o salir o terminar el programa, lo que va a hacer es que finaliza nuestra aplicación. Eso es lo que va a hacer. Y este comando eso hace, eliminar drásticamente la aplicación. No es lo mismo que yo venga y ponga el nombre del formulario. Por ejemplo, puedo colocar forinicio.close. Sí, puede funcionar, pero este es un cierre de la forma, digámoslo así, temporal de la aplicación, pero no es la finalización total del programa. Es decir, que si yo pongo close en vez de application.exit, me puede dar la situación de que la aplicación, valga la redundancia, que está en desarrollo y se está ejecutando, puede mantenerse vivo durante el periodo que la computadora se encuentre encendida. Y es probable que varias de las aplicaciones, no digo, ojo, no digo que así se construyen, pero es probable que varias de las aplicaciones que encontramos de manera gratuita, perdón, de manera gratuita, estas se ejecutan en segundo plano, pero eso debido a que no utilizan las instrucciones correctas. Es posible que alguna aplicación desarrollada en .NET no se le haya aplicado el application exit para terminar rotundamente con la aplicación, sino que simplemente se le ha puesto un close o un this.hide, que en este caso lo único que hace es ocultar la aplicación de parte o de la vista del usuario, pero la aplicación se va a mantener viva en segundo plano, consumiendo el recurso, más que todo de la memoria RAM de nuestra computadora. Así que hago esa mención en esta parte. Ahora, después de que este formulario ha ejercido su caso particular, vamos a la parte del formulario inicio. Es decir,
lo que hace el formulario de logueo es transferirnos a este otro formulario. Este formulario nada más tiene como característica darle como una intro a nuestra aplicación, lo que comúnmente se conocen en las aplicaciones móviles como los splash, que serían las pantallas de bienvenidas a las aplicaciones. Este en particular lo habíamos iniciado de tal modo que podíamos nosotros insertar la imagen. En mi caso, yo inserté una imagen que, por cierto, es más pequeña de lo que estoy mostrando en este momento. En este sentido, yo aquí le he aplicado también la propiedad Streck, lo que significa que se está ajustando de acuerdo a las dimensiones de mi picture box. Es decir, que esta imagen, si la están viendo toda distorsionada, es porque la imagen es más pequeña que la dimensión que le estoy dando. Pero ahí lo tenemos. Y una cosa que se me estaba escapando y no había comentado con respecto a los picture box y a las imágenes que se van seleccionando, es que cada vez que usted elige una imagen y la hace parte del proyecto, y esto, si la imagen está guardada en el escritorio o está guardado en un disco externo o en la carpeta de descargas, pues Visual Studio hace una copia de esta imagen en una carpeta que se llama Resource. En este caso, aquí tenemos los dos, en este caso los dos archivos o las dos imágenes que estoy utilizando. Entonces, aquí se almacenan de tal manera que si yo comparto este código o este proyecto hacia otra persona y que haga unos pequeños cambios por ahí, perfectamente le van a ir adicionadas las imágenes. Así que hay que tomar eso en cuenta por si acaso ustedes están pensando, bueno, tengo que agregar las imágenes para que funcione el proyecto. Bueno, en el caso de Windows Force, VisualStudio.net, pues lo permite de esa manera. Él lo genera automáticamente. Así que con toda libertad, si tuviéramos las imágenes fuentes u originales, donde las tengamos, qué sé yo, en nuestro disco duro externo o en la carpeta descargas o escritorio, podemos eliminarlas o moverlas o retirarlas de ahí y sin perder de vista de que esto pues se pierda. No, no se pierde. Ya Visual Studio hace su copia en la carpeta Resource. Pero aparte de esto, este formulario tendrá como característica de que se va a posicionar también al centro de mi pantalla, es decir, tanto centrado tanto vertical como horizontalmente. Y cuando esté ejecutándose, lo que va a hacer es prácticamente utilizar el Progress Bar. En este caso, si medio creo que lo había comentado, el Progress Bar se llama barra de progreso y ustedes ya lo han visto en varias aplicaciones cuando dice cargando el sistema y empieza a recorrerse o a rellenarse de un fondo verde comúnmente, y esto significa que hay una acción que se está recorriendo para poner, digamos, o dándole tiempo a nuestra aplicación para que se levanten todos los servicios necesarios. Esto es bastante útil cuando estamos creando aplicaciones un poco robustas, muy parecidas a la que ustedes están llevando en desarrollo así de manera parcial. Pero para casos como proyectos de este tipo, que son proyectos muy livianos, meramente pues no se le va a dar mucho gusto tener un Progress Bar. Solamente lo hago así, comentario personal, y es más recomendable utilizarlo en aplicaciones donde tienen que ver, digamos, más formularios, más clases y, por qué no decirlo, trabajar con más de un proyecto. El label que vemos acá tendrá como característica el mostrarnos el avance de la barra de progreso. La barra de progreso, para que se llene, tiene que cumplir el 100%. Y es más, la barra de progreso, aquí las propiedades que tiene pues no son tan complicadas. Solamente tenemos que ver aquí cómo está el máximo. En este caso significa que para que se cumpla o se llene, tiene que llegar al 100. Si usted quiere colocarle 200, 300, bueno, eso ya será opción o a discreción suya, pero sin embargo, con ponerlo hasta 100, estamos indicando que con solo que llegue a este valor, hacia ese valor, perdón, significa que con eso se cumple el requerimiento del formulario. Y también notaremos aquí que Label 2 solamente tendrá el papel de desplegar algo, que en este caso no le hemos puesto un distintivo que nos indique qué hace, solamente está colocado ahí. Ahora, veamos el código.
El código de este es un poquito diferente al anterior. Primero, bueno, algo que se me estaba escapando también es el famoso control timer, que por cierto, en modo de diseño solamente aparece en la parte inferior del formulario. No aparece de manera visual sobre el formulario. Así que si este proyecto se compartiera o se instalara en otra parte, sin ningún problema nosotros podemos encontrar el timer ubicado ahí. El timer pues también se le puede asignar un nombre sin ningún problema. Y aquí las únicas propiedades que tiene aparte del name es que si está activado, en este caso por lo general está en modo false, o sea, está desactivado. Aquí una forma de saber que es por defecto, o sea, que viene así el control, es que cuando usted cambia el valor de false a true, yo en vez de utilizar el selector, utilizo el doble clic y notaremos que al darle doble clic, la palabra true se convierte un poco más en negrita, más resaltada. Esto significa que esa propiedad y ese valor que tiene no es el por defecto. Y eso ustedes lo van a notar también en otras propiedades. Esto tampoco no lo había mencionado en clases anteriores, pero quizás son detalles que no se notan y probablemente no son muy relevantes, pero posiblemente ustedes al ver una aplicación y que vean algo que está más resaltado que el resto de las propiedades, es porque esa no es su naturaleza por defecto o el valor que por defecto trae. También el intervalo, que puede ser que esté en 0, nosotros podemos incrementárselo hasta 100. Hasta ahí nada más. Ok, ahora sí nos vamos al código. En el código, como les decía, declaramos así de manera pública, de manera general, dos elementos. Uno de ellos, lo que es el outLogin, que proviene de la clase login. Y también, en este caso, vamos a inicializar una variable contadora del tipo entero, por supuesto, y lo inicializamos en 0. Esto nos va a ayudar para llevar un conteo y llegar hasta donde nosotros deseemos. Más adelante lo vamos a ver en acción. O bueno, ya casi lo estamos viendo en acción. Aquí vemos que timer tiene una propiedad que se llama tick. Sin embargo, para efectos, para que vean ustedes cómo funciona, aquí yo le doy doble clic al timer. Bueno, normalmente me muestra el código o el método correspondiente. Veamos, aquí solo me dice ver código, pero normalmente esta propiedad que estoy mostrando, el tick, no es el común que genera el timer. En caso de que este evento, que se llama tick, ¿verdad?, que tiene que ver con el avance del reloj, es algo característico de Microsoft que le ha puesto a Visual Studio. Recuerden que en el área de propiedades ustedes pueden generar este evento. Por ejemplo, cuando vean este icono del rayito o del rayo, estos son los eventos. Y si estoy seleccionando el timer, por ejemplo, es porque yo puedo elegir otro tipo de evento. En este caso solo está disponible tick. Bueno, entonces no es necesario que hagamos mayor cosa ahí. Ok, entonces regreso al código y aquí tenemos que, aunque no se están utilizando, pero estamos recibiendo dos parámetros. Todos los procedimientos que ustedes han logrado ver tienen como característica que estarán recibiendo uno o dos argumentos o parámetros, pero estos no necesariamente son obligatorios recibirlos. Así que recomiendo no borrarlos. Si no se usan, no los borren. Ahí déjenlos porque eso es característico de Visual Studio. El eliminarlos puede hacer que estemos rompiendo una pequeña regla. Bueno, aquí empezamos a utilizar cont. En este caso, cont, como ya estaba inicializado, lo que va a hacer es autoincrementarse. Y esto cada vez que nosotros hagamos uso del timer. En este caso, aquí lo estamos incrementando en 1. Significa que el recorrido que va a ser de 1 en 1. Ok. Y en este caso, lo que va a hacer es tomar en consideración el progress bar y va a tomar el valor que tiene. El progress bar, por defecto, empieza en 0. Y cuando nosotros le asignamos un valor, como el caso de cont, entonces vamos a ir notando, posiblemente de manera leve, cómo esa barrita se va a ir llenando de 1 en 1 hasta que llegue a 100. Hay personas que lo que hacen es irle agregando de 5 en 5 para que el cargado sea más rápido. Pero la idea
de hacer este tipo de llenado del formulario, o perdón, del Progress Bar, es para poder, como les decía, darles tiempo al resto de los formularios y algunas clases y algunos componentes de Visual Studio para que se pongan en marcha y estén listos para que el usuario solo se ponga a trabajar. Pero repito, esto solo es funcional en esos casos. Aquí lo estamos poniendo nada más como un caso particular. Luego vemos la presencia del label, el label que aparece abajo del Progress Bar, que en este caso lo que va a hacer es mostrar un valor numérico. Es el valor que tenga el cont, pero este cont se le va a concatenar un valor alfanumérico. En este caso va a ser el símbolo de porcentaje. Significa que cada vez que veamos que esa barrita de progreso, que vaya llenándose de color verde o el color que esté predefinido ahí, va a ir posicionándose abajo en el label un número, que puede ser 1%, 2%, 3%, 4%, 20%, hasta llegar al 100%. Por supuesto, el 100% no creo que se vea, pero si se ve, va a ser algo así rápido, porque posteriormente a ello va a empezar a correr otra situación. Y aquí es donde nosotros lo estamos viendo. En este caso, si cont, es decir, la variable contadora que nos va a ayudar a contar nuestro, llamémosle así, nuestro Progress Bar, va a llevar su propio control, pero ese control también nos va a servir a nosotros para poder establecer lo siguiente, que cuando haya cumplido el valor contable al 99 o al equivalente al 99%, va a establecer las siguientes configuraciones dentro de este if. El primero va a ser que el timer en su propiedad enable se va a colocar en false. Significa que el timer ya no va a seguir corriendo, porque si nosotros no le definimos un false, el timer va a seguir corriendo y eso puede ser hasta un segundo elemento o un tercer elemento que se va a estar ejecutando en un segundo plano, lo que significa que también nos va a estar quitando un poquito de RAM por ahí. No va a ser el 50% de la RAM, van a ser quizás unos pequeños kilobytes por ahí, pero a veces para estar más seguro es bueno establecer algunos campos o algunos controles, perdón, que tal vez requieran de auxilio de memoria temporal. Es mejor terminarlas y esta forma de terminarlas es a través de false. Luego hacemos mención del formulario principal o form principal, y form principal empieza como a heredarle, porque esta es una clase. En efecto, es un formulario que se crea, es un tercer formulario que así se llama, form principal. Si ustedes lo están tratando de hacer, háganlo posteriormente, pues yo voy a tratar de dar el espacio para que coloquen los controles para el form principal. Creo que en el caso del form login ya lo teníamos y el form inicio también ya lo teníamos. Así que ya vamos a llegar al caso del form principal, que es lo que contiene. Bueno, aquí lo que hacemos es construir, ¿verdad? O instanciar un objeto. Y cuando ya lo tenemos instanciado, empezamos a utilizarlo. Lo que estoy indicándole acá es que formulario principal va a tener dentro de sus características, ya sean como atributos o como cuadros de texto o como cualquier otro elemento, una propiedad, un label, qué sé yo, va a contener esto que se llama nombres, usuario y tipo de usuario. Son campos que existen en la realidad dentro de la tabla, pero no son directamente las tablas, sino que son elementos que se llaman propiedades y que en la programación orientada a objetos, si ustedes se recuerdan, el esquema gráfico, cuando tenemos una clase, aquí lo que nos está indicando es que ya tenemos el nombre de la clase y ya tenemos, bueno, sus métodos y también tenemos sus propiedades. En este caso, solo estamos llamando sus propiedades. Nombres, usuario y tipo de usuario. Pero también estamos como extrayendo ciertas características de login, que en este caso está heredando todas las características de la clase login. Y allí vamos a encontrar activos esos campos, nombres, usuario y tipo usuario. Es posible que cuando usted esté escribiendo este código, y no recuerdo si este código lo terminamos en la sesión anterior, y si no, pues también pueden tomar un flashazo o capturar la pantalla, porque este es el código meramente del formulario de inicio. Así que para que ustedes lo complementen. Ahora,
¿Qué es lo que está haciendo acá? Bueno, lo que estoy tratando de hacer aquí es que si yo ya envío valores hacia el login para hacer alguna consulta y que este me envíe la información, pues también esa información que ya la tengo almacenada en algunas propiedades, estos sean trasladados también aquí al formulario, en este caso al segundo formulario. Recordemos que los datos los estamos manejando en un formulario llamado forLogin y una vez que nos dé la entrada y el pase, ahí van a pasar de viaje, vamos a decirlo así, o van a pasar viajando los valores de tipo de usuario, nombre de usuario, usuario y contraseña. Prácticamente va a pasar. Y esto nos va a permitir que una vez que ya los tengamos en memoria, lo traslademos hacia otro formulario. Es decir, que estamos vaciando un vaso para llenar otro vaso. Eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, estas propiedades, si en este caso ustedes lo están empezando a escribir, van a notar que esto les va a dar error. Pero esto puede darse, o bueno, también el formulario principal les puede dar error. Y eso se debe a que, número uno, form principal, en el contexto de ustedes es probable que no exista todavía. Si ustedes quieren que exista, entonces solamente basta con que venga al nombre del proyecto, le dé un clic derecho y buscar la opción agregar y buscar la opción formulario window form. Y de esta manera colocar el nombre de form principal, tal como se aprecia aquí. Entonces, eso es nada más lo que hay que hacer. Y una vez que se haya hecho eso, entonces se corrige los posibles errores del form principal. Pero sin embargo, lo que serían las propiedades, nombres, usuario y tipo usuario, esos errores todavía se van a manifestar. Lo que significaría que esto todavía hay que crearlo. O sea que hay que codificar por allí algo para que coincida. Pero estos errores se pueden dejar ahí y se guarda y de tal manera que cuando ya se empiece a codificar el form principal y se asignen estos campos o estas propiedades en ese formulario, van a desaparecer automáticamente los errores aquí en el form inicio. Bueno, todos estos valores, repito, son trasladados al formulario principal. Y luego el form principal se despliega. Es decir, una vez que la barra de progreso se llena y llega al 99%, aparece el otro formulario, el tercero, que es el form principal. Mientras que el formulario de login, o perdón, el form de inicio, en este caso, desaparece porque le aplicamos el this hide, es decir, que se oculte. Y si esto es correcto, pues va a aparecer un mensaje de bienvenida antes de que se ejecute, bueno, cuando termine el timer y todo esto, lo que va a mencionar acá es que bienvenido a lo que sería objeto login nombres. En este caso, de los datos que tenemos registrados, si uno es Pedro Picapiedra y el nombre del usuario es Pedro, por ejemplo, entonces va a decir bienvenido Pedro. O si es Pablo Mármol, entonces va a decir bienvenido Pablo. O si es Clark Kent, va a decir bienvenido Clark. Entonces, eso es lo que va a ser prácticamente esta parte. Por supuesto que cuando se le da aceptar al botón, empieza la barra de progreso a llenarse y posteriormente traslada el control al siguiente formulario. Ok. Ahora voy al formulario principal. Bien. En el formulario principal, bueno, no se le ha hecho mayor cosa que se diga, simplemente se ha colocado los siguientes elementos. Se los voy a describir así de una manera, pero así muy general. Primero, lo que hacemos es agregar un menú strip. El menú strip es un control que nosotros podemos encontrar en el área de menú y toolbars o toolbars. Aquí, solamente al expandir esta área, vamos a encontrarnos con menú strip. El menú strip lo que va a provocar es que aparte de que se dibuje aquí ese control, nos va a dibujar esta barrita en el cual nosotros, al darle un clic, podemos escribir algo. Por ejemplo, aquí solamente es un clic y luego otro clic. Son dos clics, pero pausados. No son doble clic tradicionales. Aquí yo lo que puedo hacer es escribir, bueno, yo escribí archivo, por ejemplo, y puedo haberle agregado este símbolo, ¿ok? Y por acá le doy clic abajo porque aquí hay una situación. Me voy a posicionar aquí, por cierto.
Si se dieron cuenta, agregué un símbolo de ampersand, o sea, la I comercial, la agregué. Y observen que el resultado es que me subrayó la letra A. O sea, para eso me sirve, para generar los famosos métodos abreviados. Ahora bien, en cuanto a cómo insertar las opciones, usted le da un clic y usted ya está listo para digitarlo. Por ejemplo, aquí yo puedo poner el famoso ampersand antes de la letra que yo quiero que esté subrayada y después tengo dos alternativas. Una de ellas es escribir hacia abajo, pero esto significaría que yo estaría creando submenú. Así como lo escuchan, estaría creando un submenú. Es decir, que estaría creando algo como esto, miren. Así como esto que le estoy mostrando acá. Estos son los submenús. Ahora, la otra opción que tengo es escribir a la derecha. Esto me indica que voy a crear una opción más para este menú. Es decir, que puedo agregarle más opciones a esta barrita. Entonces, aquí lo que he hecho nada más es darle un clic y otro clic. Y aquí empiezo como a colocarle, en mi caso, el ampersand. Y ustedes esto lo escriben manualmente, no necesitan que por arte de magia lo hablé y ya apareció. No, esto lo escribe, pero hay que tener un cuidado con los clics, ya que si da doble clic, lo que va a generar es un procedimiento. Y por el momento, el procedimiento, bueno, ya les voy a demostrar cómo funciona ese procedimiento. Por ejemplo, aquí agrego otro ampersand. Y aquí en archivo sí escribí una subopción, o sea, digité un submenú, que en este caso es la palabra salir. Si yo doy un clic y vuelvo a dar dos clics más, o sea, doble clic, me manda a la barra, perdón, a la ventana de código, perdón. En esta ventana de código yo me puedo cerciorar de que me ha mandado a algo que se llama salir Tool Strip Menu Item. Esto significa que Tool Strip Menu Item es un submenú. Y al igual que los otros procedimientos tradicionales de Visual Studio, nos está, bueno, en este caso está pendiente de recibir dos parámetros, cosa que no lo recibe, así que no lo toquen, déjenlo como tal. Y acá yo pongo la opción de application.exit. Esto es para eliminar o matar la aplicación o destruir la aplicación. Destruir no significa eliminarla o borrarla definitivamente. Significa que desaparezca del entorno de Windows y que no esté en un segundo plano. Entonces, esto es lo que hace con solo dar doble clic. Ok. Entonces, note cómo los ampersand han tenido, por ejemplo, una importancia aquí, mire. Y es agregando la letra subrayada. En este caso, en menú administrador, si notaron, y no fue error mío, sino que fue casualidad y también, bueno, un poco de, digámoslo así, de hacerlo que no se repita, y es que mejor preferí subrayar la letra D y no la A, porque ya hay una A que está subrayada. Igual aquí, usuario y consultas son las letras C, U, D, A, las que están subrayadas. E inclusive para salir yo también pudiera agregarle su respectivo ampersand para que me permita también salir presionando con solo la tecla AL, A y S. Y con eso termina la aplicación. Bueno, entonces ese es el trabajo del menú strip. Así que digamos que no hay mayor ciencia. Luego se agrega un label de manera independiente. Y ya les voy a decir por qué independiente. Porque el resto de los controles, si ustedes lo están observando, están, digamos, están encapsulados dentro de un contenedor. Este contenedor es un elemento que se llama un Groovebox. El label que ya les mencioné, que está aislado, no pertenece al Groovebox, sino que el Groovebox solo contiene 4 elementos. 2 labels, un combo box y un command button o un botón. Ahora, ¿de dónde sale ese famoso Groovebox? Ah, bueno, el Groovebox es un contenedor y lo buscamos en la categoría Containers. Y aquí lo vamos a encontrar bajo este nombre, de Groovebox. Cuando usted lo dibuja, se le va a trazar una línea pequeña, bueno, un marco muy parecido al que están viendo ahorita, con la diferencia de que aparece la palabra Groovebox.
Entonces, para que esta palabra no aparezca, tiene que modificar la propiedad text y colocar el mensaje que usted desea. En mi caso, yo le puse consulta de llave primaria, y eso es lo que aparece aquí arriba. E inclusive les voy a mostrar algo que, bueno, no lo tenía planeado, pero será válido que se los muestre. Voy a configurar la propiedad font. Voy a aumentar el tamaño de la fuente y lo voy a poner en negrita. Le voy a dar aceptar. Y notemos que el Groupbox le hereda toda esa configuración a todos los controles que se encuentran dentro de su entorno. Así que esa parte, considérenla si ustedes quieren hacer una sola, digámoslo así, un solo formateo y no estar botón por botón o textbox por textbox o etiqueta por etiqueta. Ustedes lo pueden hacer de esa manera. Luego tenemos el famoso Combo Box. El Combo Box, en este caso, yo no le he cambiado el nombre y este control es uno de los más comunes que tiene el Visual Studio. Aquí lo tenemos bajo el nombre de Combo Box, solamente lo seleccionamos y lo arrastramos hacia acá. En este caso, yo no le he agregado nada, todavía falta algo más que agregarle a esta codificación, pero sin embargo, aquí no se le ha agregado nada, simplemente se le ha dejado bajo el nombre de Combo Box 1. Y luego el famoso botón, que no le he puesto nada extra. Y el extra podría ser BTN consultar, por ejemplo. E inclusive, podríamos llamarle CBO consultar. No lo vayan a confundir con un cuadro de texto, porque no tienen la misma característica. Ustedes saben que los Combo Box tienen como naturaleza que al ser seleccionados nos despliegan una lista de opciones. Entonces, esas opciones son las que nosotros vamos, o veríamos acá. Pero como estamos tratando de hacer nada más una pequeña similitud de que ya entramos a una aplicación, pues aquí, ¿verdad? Este sería como el total. En la realidad no tendría mayor cosa que hacer, solamente estarían ahí por estar. No tienen nada de acción. Perdón. Bueno, me voy al código. Y en esta parte, el código se va a desarrollar exclusivamente dentro del evento LOAD. Pero antes de iniciar con LOAD, aquí están los tres campos que yo les hacía mención, que los está transfiriendo el UpLogin con sus respectivos .usuarios, .nombres, .tipo usuario, y lo está trasladando al for principal, .usuario, .nombres, .tipo de usuario. Y cuando da esos errores, eso significa que las propiedades no se han definido. Entonces aquí observen que están siendo definidos de manera pública y están fuera de cualquier método o procedimiento que tengamos dentro de visualstudio.net. Así que ustedes pueden tomar nota de esto para que esto no les dé error. Es decir, el error que se podría haber dado en for inicio, pues se subsane ya con la creación de estas propiedades. Uno del tipo entero y dos del tipo string. Y tienen que cumplir prácticamente estos mismos nombres. Si usted coloca un nombre diferente, el error se va a mantener latente en el formulario de donde en teoría trasladaría la información hacia este. Bueno, este procedimiento ya lo había explicado. Entonces ahí no hay más que decir. Pero ahora venimos aquí al for principal LOAD. Significa que antes que el formulario muestre sus controles, va a realizar esto. Así que esto es probable que antes que se despliegue el menú, antes que despliegue los grupos, los labels y todos los controles, se va a ejecutar esto que tenemos aquí en acción. Y observe que aparece label1.text. Este label1.text es el que les decía que es el label que aparece de manera aislada. O sea, es el label que está fuera del Groupbox. Aquí está, es este label. Entonces, este label, aunque yo no le he colocado un nombre y lo he dejado con el texto que por defecto viene, que es el label 1, pues no lo voy a ver así, sino que cuando se inicie el programa y dé funcionamiento, lo que me va a mostrar prácticamente es bienvenido y el nombre del usuario. En este caso, voy a habilitar la base de datos, voy a mostrar sus datos y lo voy a se los voy a explicar qué es lo que se trata de hacer.
Por ejemplo, si es Pedro Picapiedra, entonces el usuario es admin. Entonces va a decir, bienvenido admin. Aquí dice nombres, perdón. Entonces va a decir, bienvenido Pedro Picapiedra, o bienvenido Pablo Mármol, o Clark Kent, cualquiera de los tres usuarios. Ahora, aquí viene la pequeña discrepancia y aquí creo que es donde nos puede dar un pequeño error, porque esta parte, este cero se me ha ido de más ahí. Bueno, pero no importa, esto lo podemos catalogar o cambiar. Supongamos que Pedro, que tenemos acá, no es 0 lo que tuviera, sino que es 1, y hagan de caso que es el 2 y el 3, o si quieren lo dejan 0, 1, 2, no hay problema. Solamente de hacer cambios de código acá. Digamos que si fuera Pedro el que ha ingresado correctamente a este sistema, entonces lo que va a suceder es que él va a tener disponible el menú del administrador, el menú de usuario y el menú de consultas. Es decir, que Pedro va a tener estas 4 opciones. Esta no se menciona, veamos, administrador usuario, ok. Esta no se menciona porque esta va a ser general para todos, pero estos 3 menús, si yo doy un clic sobre él, aquí notaremos el nombre, miren, menú, administrador, tool, strip, menú, ítem, y así para cada uno de los menús. Pero bien, dejando eso, si el tipo de usuario, digamos, si es Pedro, y supongamos que es 1, porque en la base de datos aparece 0, o si no, lo cambiamos aquí en vez de 0, perdón, en vez de 1 le ponemos 0. Cualquiera de las dos es válida. Entonces, si en el caso cumpliera esta condición, él tendrá a disponibilidad los 4 menús. Recuerden que el de archivo se mantiene obligatorio para todos, pero estos 3 van a estar disponibles para Pedro, para que él pueda hacer lo que él quiera. Es decir, él es el administrador de este sistema y él puede limitar o agregar o hacer cualquier tipo de situación. Solo les estoy diciendo qué es lo que pudiera hacer. Pero si en el caso fuera el usuario 2, el tipo de usuario, aquí está tipo de usuario, en nivel 2, perdón, aquí está 1, aquí está 2. Si en este caso es el 2, entonces caería acá. Están los mismos 3 menús. La única diferencia es que en este caso el señor Pablo Mármol no tendría acceso al menú administrador. O sea que él podrá verlo y podrá posiblemente desplegar las opciones, pero no va a poder activar ninguna de ellas porque va a estar en su modo visible false, es decir, no se va a desplegar. Y acá sí va a tener disponibilidad del menú usuario, que es el propio de él, y del menú de consultas. Esto es lo que nos está indicando esta parte. Y luego tenemos el usuario 3, que en este caso sería Clark Kent. El tipo de usuario es 3, perdón. Y aquí lo que va a suceder es que él va a tener, bueno, no va a tener disponible, sino que van a estar programadas los mismos 3 menús, pero la diferencia es que él solo va a estar limitado a 2 menús. Bueno, a un menú prácticamente, que sería el de consulta. El otro que yo menciono es el de archivo, que eso lo van a tener los 3 usuarios. O sea que el primer usuario, si es de tipo 1, va a tener 4 menús, que son 1, 2, 3, 4. En el caso del usuario 2, solo va a tener 3, menos este que está en false. Y acá va a tener 2, descartando los 2 false. Bueno, digamos que eso es nada más para poder establecer el nivel de acceso que va a tener el usuario en la aplicación. Y esto puede ser aplicado también a botones, a combo box, perdón, a group box, que contienen un conjunto de controles, también se puede aplicar de esa manera. El visible o el enable se pueden deshabilitar sin ningún problema. Luego está el famoso message box. Este message box se va a activar y lo que nos va a decir es que bienvenido, está ingresando al sistema él, y nos va a aparecer la fecha, y es una fecha corta, y nos va a mostrar también la hora en la que se va a estar desplegando. Esa es una ventana emergente que va a aparecer precisamente, como les repito, antes
de que se despliegue todo, o sea, todos los menús, todos los controles que estén dibujados sobre el formulario form principal. Volvemos a instanciar el objeto onLogin. Recordemos que onLogin se ha declarado en los dos formularios anteriores, pero este onLogin solo tiene vida mientras el formulario anterior está activo, o por lo menos está, digamos, trabajándose en él. Pero este no puede ser activado desde otro formulario, o por lo menos acá solo se mantiene de una manera pública, pero solamente dentro del formulario. Aquí empezamos ya a establecer como los parámetros de consultas, como por ejemplo el datos login, en el cual vamos a verificar si en la clase o en el objeto onLogin podemos consultar todos los usuarios. En este caso es como para disponer de un conjunto de datos que más adelante yo pudiera consultar y extraer uno de esos datos que están almacenados dentro de datos login. Y datos consultados, que en este caso es del tipo data table, lo que va a hacer acá es verificarme o rellenarme una cuadrícula, pero esta es una cuadrícula imaginaria, vamos a decirlo así, porque para que esto se despliegue tendríamos que usar un control que contenga una matriz, y el control más idóneo para esto es un grid view. Aquí solamente lo comento. Ok, entonces se prepara, digamos, o se vacían todos los datos consultados y se posicionan en un contenedor. En este caso todavía de manera superficial, no es totalmente visible o físico. Y luego se hace un conteo de registros. Igual que en el caso anterior, lo que se verifica es que si se encuentran coincidencias de acuerdo a los usuarios. Si tenemos varios usuarios, entonces en este caso pues se nos va a almacenar un valor numérico. En este caso solamente tenemos 3 usuarios, entonces ese 3 es el que deberá de almacenarse en un registro. Y terminamos con una condición donde establecemos que si num registros es igual a 0, o sea, igual a 0, nos va a mostrar el mensaje que se ha presentado un error en el sistema. Es decir, que hay un fallo en el inicio de sesión. Es decir, que hay que intentar de nuevo. Pero esto es ya un mensaje, pues, no es normal que se haga, sino que se hace nada más para que se ponga a prueba nuestro programa. Si no hay ningún registro, o los eliminamos después de haber ingresado, digámoslo así, al sistema, y cuando este sistema, el form principal, lo que hace es consultar lo que hay actualmente y ve que no hay nada, entonces es como que nos esté arrojando del programa. Y lo que va a hacer es lo siguiente, nos va a arrojar al formulario de logueo, en este caso forLogin, o sea que nos va a mandar al principio de todo, para que nosotros volvamos a ingresar al sistema, por supuesto, pero ingresando nuevos valores a nuestra tabla. Y luego se oculta el formulario actual. Esta es toda la codificación relacionada con el form principal, ¿verdad? No hay más que decir sobre esto.